Nosotros ahora de cuestiones médicas, el concepto de rejuvenecimiento, que ya no se aplica únicamente a aspectos faciales, otro tipo de estética, a partir de ahora también al íntimo. En Canarias se ha triplicado, fíjense, la demanda de las intervenciones de rejuvenecimiento vaginal. Lo vamos a contar en qué consiste esto. Primero fue el pecho, luego fue la nariz y ahora la última moda en cirugía estética es la vaginoplastia de diseño, aumento del punto G, recuperar la virginidad o el rejuvenecimiento vaginal. Son operaciones que persiguen mejorar el aspecto íntimo y la autoestima de las mujeres. En Canarias este tipo de intervenciones se ha triplicado en los últimos meses a pesar de la crisis. La cirugía estética se abre también al campo de la ginecología. El rejuvenecimiento vaginal se realiza con láser, lo que hace que la recuperación de las pacientes sea mucho más rápida y que las cicatrices sean mínimas. Solo deben esperar 6 semanas para volver a tener relaciones sexuales, aunque a los 7 días de la intervención se pueden incorporar sin ningún inconveniente al trabajo. Está especialmente indicado para mujeres que han dado a luz o que tienen algún complejo que les impide incluso tener relaciones sexuales, pero también para las que simplemente quieren mejorar su aspecto más íntimo. Pues vamos a hablar de este asunto con Francisco Montes de Oca, es ginecólogo jefe del servicio de ginecología, concretamente del USP La Colina. Nos acompaña, además de nuevo, porque ya hace un tiempito, señor Montes de Oca, que hablábamos de este asunto porque sorprende cuando se habla de rejuvenecimiento vaginal, pero ustedes señalaban que ha habido pues muchísimas mujeres canarias que se han interesado por esta cuestión porque ahora se puede tratar con láser y, sobre todo, para las que no lo sepan, queríamos saber en qué consiste esta técnica y para qué se aplica, sobre todo. Bueno, ya hace casi 2 años que estuvimos aquí en aquel entonces nosotros acabamos de realizar un curso de formación sobre estas técnicas nuevas de rejuvenecimiento vaginal con láser. Y cuando nos decidimos hacer este curso era porque notábamos que cada vez había mayor demanda por parte de las pacientes para solucionar este tipo de problemas, ¿no? Problemas que puedan tener a nivel genital y que pueden ser de tipo físico, estético o psicológico, ¿no? No cabe duda que a medida que la paciente tiene más información, a medida que a través de programas de televisión pues ha habido mayor conocimiento sobre estas técnicas y que realmente se pueden aportar solución a los problemas que tienen, la demanda ha ido creciendo pues de manera bastante significativa, ¿no? Vamos a empezar por la cuestión médica porque hay otra que puede ser estética perfectamente, a lo mejor uno pues decide pues retocarse la zona más íntima porque le apetece, pero luego hay cuestiones médicas estrictas, que es importante que las mujeres lo sepan, que antes sencillamente convivían con ellas y ahora se pueden reparar, como puede ser pues sencillamente la pérdida de tono tras 4 partos, o 3 partos o 2 partos. Exacto, o sea, bajo el nombre de la palabra rejuvenecimiento vaginal incluimos varias técnicas, ¿de acuerdo? Y estas técnicas, como te digo, pues sí, pues pueden ser debidas, mira, las pérdidas de orina que pueden aparecer pues después de tener partos, eso se resuelven de manera tradicional con el uso de mallas y se lleva mucho tiempo realizándose de esa manera. Pero realmente ahora lo que hacemos es aplicar con el láser, intentar mejorar la calidad, digamos, y los resultados, digamos, de todas estas técnicas. La elongación que puede haber en la vagina después de unos partos que pueden ser traumáticos, pues también se puede solucionar. Y también lo que es la aparición de episiotomías o lesiones molestas que pueden dificultar a lo mejor las relaciones, pues también las podemos solucionar. Claro, ahora, porque ¿no? cuando uno oye hablar de rejuvenecimiento vaginal se puede quedar por la parte frívola del nombre. Es una cosa muy interesante porque hay muchísimas mujeres que después de dar a luz tienen muchísimos problemas y decimos antes que hasta ahora había tenido que aguantarlos, pues si tenía pérdidas de orina pues lo aguantaba porque no quedaba otra, si había siempre han sido las grandes sufridoras, ¿no? Las mujeres en todos los aspectos. También ocurría que las mujeres iban a los profesionales y a lo mejor tenían rubor o cierto pudor en comentarles estos problemas. También es verdad que muchos profesionales no les ofrecían soluciones. Teníamos miedo, en muchos casos, a intentar solucionar problemas, a lo mejor de cicatrices molestas a nivel de la vagina o del tema de la elongación de la vagina, porque nos daba miedo el resultado que podíamos tener. La mayoría de las veces es satisfactorio, pero en algunos casos a lo mejor podríamos, con las técnicas convencionales, producir a lo mejor un poquito más de molestia que la que había antes y éramos un poco reticentes, sobre todo mujeres en edades jóvenes. Bueno, pues con todas estas nuevas técnicas que han aparecido ahora de rejuvenecimiento vaginal, pues quizás hemos aprendido a minimizar los riesgos de tener complicaciones con estas intervenciones y es un motivo por el cual cada vez estamos realizando más y cada vez podemos ofrecer, digamos, mejores soluciones a las pacientes. Hablamos de pérdidas de orina, de otras cuestiones médicas. También puede pasar que por esa dilatación, pues por un parto, por otra cuestión, se pierda
sensibilidad a la hora de mantener relaciones sexuales, tanto Sí. para el hombre como para la mujer, también con esa técnica. Claro, lo que ocurre, o sea, se ha dicho muchas veces que según muchos estudios, digamos, el grado de satisfacción sexual tiene que ver mucho con el grado de fricción a la hora de mantener relaciones. Una vagina a lo mejor pues que ha sido maltratada en algún parto, está muy elongada, pues a lo mejor puede hacer que esa pareja no note lo mismo a la hora de mantener relaciones que a lo mejor notaba antes. No siempre es el caso, o sea, y esto es una cosa que hay que tener muy claro, o sea, ningún ginecólogo va a sugerirle a una paciente que se opere, no, sí. De ninguna de las maneras, porque hay señoras que tienen a lo mejor hasta pequeños prolapsos, lesiones a nivel de los labios mayores y tal, pero si ellas están contentas con este tema, no somos nadie para intentar proponerle ningún tipo de... Cuando habla usted, señor Montes de Oca, de prolapso genital, ¿a qué se refiere? Sí, cuando hablamos de prolapso nos referimos al descenso, digamos, de las estructuras del suelo pélvico, ¿no? Puede ser la vejiga, puede ser la matriz, que se desciende también, o puede ser un prolapso del recto dentro de la vagina. Y esto se debe a una debilidad de los músculos, digamos, que están encargados de mantener todas estas estructuras en su sitio. No cabe duda que la gravedad hace un efecto, estamos de pie, las cosas pueden caer, pero lo mismo durante el parto no es necesariamente ocurre en las mujeres que hayan tenido hijos, pero sin duda algunas mucho más frecuentes. Durante el parto se pueden dañar muchos nervios al pasar el bebé a través del canal del parto y lamentablemente si hay nervios lesionados muchas veces los músculos a los que inervaban esos nervios no se pueden recuperar, se atrofian, con lo cual es mucho más fácil que con el paso del tiempo, los esfuerzos diarios, levantar peso, pues haya un pequeño colapso, digamos, del techo de la vagina, sería por el descenso de la vejiga, del suelo de la vagina sería el prolapso del recto o el descenso de la matriz, ¿no? Y todo eso se puede corregir. Sí, y además, ¿cómo suelen ser los posoperatorios de este tipo de intervenciones? ¿Son menos invasivas? Imaginamos que serán más bueno, o sea, tradicionalmente la verdad que yo recuerdo que hace años, quizás antes de que yo me empezara a formar, las histerectomías vaginales requerían un ingreso casi de 2 semanas, ¿no? Duele solo pensarlo, ¿no? Sí, desde luego. Hoy en día las pacientes que nosotros operamos de histerectomías, pues al día siguiente se marchan para casa, ¿no? Y si nos vamos al tema puramente del rejuvenecimiento vaginal, con la labioplastia, reducción de labios que puedan ser molestos o labios que sean desproporcionados o deformes, las pacientes a las 2 o 3 horas de ser intervenidas se marchan para casa. Nosotros bloqueamos unos nervios, digamos, que son los encargados de inervar toda esa zona, con lo cual el postoperatorio realmente es muy poco doloroso. Las pacientes nos comentan que toman a lo mejor un paracetamol, un olotil y que no suelen requerir más, ¿no? Esa es la parte estética. Hemos hablado de la médica. Pero no solo estética. Te cuenta que si hay una lesión en los labios que haya sido producida por un forceps o de nacimiento, que pueda producir una molestia, que haya producido una deformidad, también se puede considerar una parte médica, ¿no? O sea, no solo, o por ejemplo, unos labios exageradamente grandes pueden hacer que esa señora se sienta incómoda utilizando determinadas prendas de vestir o haciendo determinadas actividades. O sea que en ese caso ya no es solo estético, sino que también es funcional. La señora tiene un problema y en este caso el problema se relaciona con el tamaño a lo mejor de los labios, pues lo solucionamos, ¿no? Es curioso porque ya de estos asuntos se habla con el ginecólogo, aunque sea un hombre, sí. Porque normalmente pues, las mujeres de determinada edad dice por favor que el ginecólogo sea una mujer. Ahora ya han perdido las mujeres el pudor a la hora de comentarle a un médico. Conmigo yo creo que sí, yo no sé si con todos los ginecólogos, yo creo que sí, o sea, yo creo que siempre he estado muy abierto a hablar con las mujeres, o sea, y en la consulta lo intento, abarcar todos los problemas. Nosotros los ginecólogos también tenemos que trabajar un poquitito en la psicología de la mujer. La mujer nos habla de disminución de la libido, nos habla de problemas con la pareja, nos habla de molestias durante las relaciones. Yo creo que las nuevas generaciones, no quiero decir nada de que las anteriores no fueran así ni mucho menos, pero yo creo que los ginecólogos o muchos de nosotros nos vamos convirtiendo en ciertos confidentes de las pacientes, ¿no? En muchos aspectos. Y bueno, yo conmigo creo que la mayoría de las pacientes pues me cuentan casi todo. Comunicar este tipo de cosas que ya decimos, cosas que antes las mujeres sufrían en silencio, pues si perdían orina, pues se aguantaban. Pues se aguantaban. Y no se lo comentaban ni siquiera las amigas, o sea, dentro de las... Era como una cosa de la que no se podía hablar, ¿no? Exacto. Fíjate que una de las guías de la SEGO, que es la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, nos anima a nosotros, a los ginecólogos, a preguntar por las pérdidas de orina, porque las mujeres no se atreven a comentarlo. Todavía, incluso en muchos casos, no se atreven a comentarlo. Y debería ser misión nuestra siempre preguntarle, ¿tiene algún problema con respecto a las pérdidas de orina? Porque entonces en ese caso ya algunos dicen, ah, sí, pero pensaba que era normal. Lo asumen como normal. Una cosa que muchas veces ocurre gradualmente, y evidentemente llega un momento que para ellas es normal, pero no se dan cuenta que a lo mejor no están saliendo, no están yendo a fiestas, no están a lo mejor pasando mucho tiempo fuera de casa,
por miedo a que se note o que tengan pérdidas de orina y que puedan resultarles molestas, ¿no? Y en una situación embarazosa, ¿no? Antes de terminar, hay también esa cirugía reparadora, lo comentábamos también hace 2 años, recuerdo, cuando estuve aquí, esas mujeres de otra cultura, que a lo mejor pues la virginidad es un asunto que tienen que mantener a la hora de contraer el matrimonio. Ustedes es posible reparar el INE, ¿no? Sí, y lo hacemos. Yo creo que a lo mejor a alguien le puede resultar algo un poco escandaloso, pero hay que recordar que yo creo que en España hace 20 o 30 años se suponía que lo de la virginidad, llegar virgen al matrimonio, era una cosa que estaba también pues bastante asumida, ¿no? Y si no, podría ser una gran decepción, ¿no? Lo que ocurre con estas culturas, o con estas chicas, a lo mejor de otras culturas, son mujeres que se han criado de una manera totalmente occidental. No necesariamente han tenido que tener relaciones, sino que al vivir de una manera occidental, pues han utilizado Tampax, montan en bicicleta, o sea, hay muchas maneras por las cuales el himen se podría lesionar, sin duda, ¿no? Solamente con la actividad física muchas veces. ¿Qué ocurre? Pues que llegado a la hora de concertar un matrimonio o de ellas casarse, en su cultura pues es un tema muy importante el tema de la virginidad, y bueno, pues ahora nosotros le podemos ofrecer una solución. Pues Francisco Montes de Oca, que es jefe de servicio de ginecología del USP La Colina, gracias por estar con nosotros. Un placer. Y le esperamos, a lo mejor antes de 2 años, para que vuelva a hablarnos de otros asuntos, que ya lo tenemos controlado. Gracias, buen día. Nosotros tenemos tiempo ahora para hacer una pequeña pausa, enseguida volvemos con más asuntos aquí en Buenos Días Canarias.